Hola a todos, bienvenidos un día más a un webinario de aguapuradelvida.com. Hoy lleva por título Porque somos el 70% agua y os habla Óscar Fernández, un día más con todos vosotros. Nada, lo primero agradeceros que asistáis a este webinario. Pretendo que sea un webinario ameno, donde demos una serie de conceptos que os sean útiles, porque la verdad los clientes que nos llaman en el día a día casi siempre suelen presentar las mismas dudas y creo que este webinario va a aclarar bastante las cosas. Antes de nada, hacer un pequeño inciso. Siempre cuando hablo con personas que bien tienen problemas de salud, que bien quieren cuidarse más y este tipo de cosas, siempre me habla todo el mundo de la alimentación. Siempre se centran en qué alimentos tomar, cómo no tomarlos, la compatibilidad y demás. Pero yo quiero hacer una reflexión en voz alta. Si nuestro cuerpo es en un 70% agua, ¿por qué es lo primero en lo que nos preocupamos es en el 30% restante? Es una forma muy gráfica de decirlo, pero es así, ¿no? Normalmente lo primero que tenemos que mirar cuando algo falla es lo que consumimos en mayor abundancia en nuestro día a día. Y hoy por hoy el agua es el elemento que más ingerimos con diferencia. Es una cosa que tomamos todos los días y en cantidad, con lo cual que sea un agua adecuada va a marcar bastante el estado en el que nos encontremos. Por ello hemos preparado este webinario y espero que os sea útil. Mira, esta diapositiva viene a decir qué es el agua purificada, porque al final cuando hablo con las personas, siempre cuando algún tipo de producto le denominamos purificador, destilador, osmosis, se mezclan un poco los conceptos. Básicamente, la lógica una vez más nos lo dice. El agua purificada es un agua al que se elimina toda sustancia ajena a sí misma. O sea, un agua pura, libre de tóxicos, libre de virus, bacterias, libre de minerales inorgánicos, libre de sustancias químicas. Básicamente agua y solo agua. Luego tendremos agua más o menos purificada en función de los sistemas de purificación que utilicemos, pero el concepto es este. Purificar agua es eliminar todas las cosas ajenas a sí misma. Aquí viene el medio de la cuestión. ¿Cómo obtenemos agua purificada? Las clases, la metodología, la obtención. Normalmente, cuando alguien ya toma conciencia de que el agua de su grifo no tiene la calidad necesaria como para encontrarse bien, ¿vale? Que hay zonas donde el agua del grifo deja mucho que desear. Yo para mí deja mucho que desear en casi todas, pero hay en zonas que es muy evidente. Pues esa gente lo primero que suele hacer suele dejar de beber agua del grifo y pasarse al agua embotellada. En agua embotellada no me voy a explayar mucho porque en el webinario anterior que hicimos de cómo beber agua, donde explicamos el cómo tomar el agua, metodología y demás, ahí ya hablamos sobre las botellas de plástico, ¿vale? Normalmente cuando la gente se va al agua embotellada no conoce que estas botellas vienen en PET y que el PET hay un catedrático de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, que habla bastante claro sobre esto, sobre los compuestos que llevan el PET, porque si bien el PET está en origen libre de tóxicos, luego los embotelladores le añaden hasta 50 sustancias químicas que no tienen por qué declarar para darles elasticidad, consistencia y demás. Y bueno, por esa razón te dicen que las botellas de agua no son reutilizables, porque a poco que se degrade un poco el material, pues empieza el agua a absorber todo este tipo de sustancias químicas. La realidad es que en el proceso de la cadena de distribución estas botellas suelen estar expuestas al sol, a temperaturas y demás, con lo cual desde el principio para mí ya no son nada seguras. Para mí el agua embotellada no es la mejor forma de beber agua purificada porque además muchas de ellas tienen un residuo seco bastante elevado. En la etiqueta misma de las botellas lo indican, residuo seco a 180 grados, que es básicamente el residuo que queda después de someter al agua a ebullición. Y bueno, muchas están por encima de 100. Lo suyo es que el agua esté por debajo de 50, a poder ser de residuo seco, cuanto menos mejor. Y pocas aguas minerales contemplan esto, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues bien, ¿cómo purificar el agua? Aquí he puesto 4 métodos, los más extendidos y más conocidos. Hay otros, pero digamos que estos son los más completos, ¿vale? Aquí os voy a hablar de filtros, de la osmosis inversa, la destilación y los descalcificadores de agua. Hay en el mercado mucho ozonizador, por ejemplo, pero un ozonizador yo no lo considero un purificador de agua porque, bueno, elimina virus y bacterias,
pero nada más, no te quita residuos, no te quita químicos, o sea, es algo, bueno, que está bien para desinfección, por así decirlo, pero no aporta las ventajas que otro tipo de filtros, ¿vale? Y luego ya si hablamos de ionizadores y demás, bueno, tengo algunos artículos en el blog que hablo de ello, que esos no son purificadores de agua, ¿vale? Esos tratan el agua para conseguir determinadas cosas, como por ejemplo un hidrogenador que trata el agua para enriquecerla en hidrógeno, pero no purifica el agua, ¿vale? Son cosas diferentes. Comenzamos por los filtros más extendidos son los de carbono activado, los buenos son de coco natural, vienen compactos, hay de diferentes medidas y aplicaciones, que luego lo veremos. Tenemos también la osmosis inversa, que puede ser de flujo directo o acumulación, en función de si te produce el agua purificada de forma instantánea o te la va acumulando en un acumulador externo. También por medio de destilación, a través de destiladores domésticos o industriales, y luego ya también descalcificadores de agua, que los vamos a hablar sobre los ecológicos o los de resinas, ¿vale? Entonces entramos en materia y pasamos a los filtros de carbono. Bueno, este tipo de filtros, la ventaja que tiene es que son habitualmente muy fáciles de instalar. Se instalan en cada punto de consumo, bien en el fregadero, bien en el lavabo, bien en la ducha. Hay diferentes tipologías, que sobre todo lo que varían suele ser en tamaño. Eh, para el tema del consumo humano, el que se utiliza es el del filtro de carbono activado de coco natural, que son filtros de un tamaño ya superior, por ejemplo, a los filtros de ducha, y que tiene la ventaja de que te elimina el cloro en un porcentaje muy elevado, prácticamente todo el cloro te lo quita, los volátiles orgánicos, elimina un porcentaje de productos químicos, quistes, te quita gustos y olores del agua. O sea, es un filtro que dentro de que es económico y fácil de instalar, es bastante efectivo. Si bien, bueno, pues no deja de ser algo limitado porque no puede elevar elevados porcentajes de residuo en ppm, tampoco elimina porcentajes elevados de metales pesados o minerales, ¿vale? No deja de ser un filtro por el que pasa todo el agua de consumo que vayas a meter y que tiene un tamaño determinado X y con lo cual tiene una función determinada. No es como, por ejemplo, cuando hablemos de la osmosis, que tiene un agua de rechazo que por el propio rechazo pues ya está eliminando también residuo, ¿vale? Pero ya digo, son equipos fáciles de instalar y muy, muy rentables. Nosotros, por ejemplo, comercializamos el Lógico Agua, también vamos a comercializar unos filtros de Sical. La verdad que, bueno, funcionan bastante bien y tienen un coste muy ajustado. La osmosis inversa. La osmosis inversa vamos a tratar las de flujo directo y acumulación. Básicamente, gracias a la osmosis conseguimos un agua purificada en que eliminamos el flúor, el cloro, los metales pesados, minerales inorgánicos y demás. Es un muy buen sistema de eliminación de sustancias tóxicas. Quizás colea un poco con el tema de las bacterias, el arsénico y los nitratos, lo cual solamente los reduce en cierto porcentaje en función de la calidad de la osmosis, pero nunca suelen llegar al 90%. Sí, sobre todo el arsénico y nitratos pues suele estar por debajo. Y el tema de las bacterias, sobre todo, es más peliagudo en el tema de las osmosis con acumulación, ¿vale? Porque no dejar de tener un agua ahí que está estancada y que está acumulada. Esto lo malo que tiene es que te obliga a hacer un tratamiento químico aproximadamente una vez cada año, año y medio, y ese tratamiento químico, si bien se puede considerar inocuo según que lo comercializan, tarda tiempo en eliminarse y demás. A mí no me gusta, ¿eh? Yo lo reconozco que es mejor tener una osmosis con acumulación que no tenerla, pero yo no es el sistema ideal para mí, ¿vale? Me gusta más una osmosis de flujo directo que produce el agua cuando abres el grifo a través de la purificación, ¿vale? Luego las osmosis tienen rechazo, que esto significa que por cada litro de agua que te depuran tiran una cantidad X, las buenas pues por cada litro te tiran 1 litro aproximadamente, las menos buenas te pueden tirar 5, 6, 7 litros o más de agua, son las partes negativas, luego si tú ese rechazo lo reconduces para riego o para lo que sea, pues bueno, bienvenido sea, pero tienes que saber que hay un rechazo, ¿vale? Que hay que hacerlo. Una gran ventaja de la osmosis es la comodidad de uso, porque al igual que los filtros es simplemente abrir el grifo y ya está, y ya tienes tu agua depurada. Tienen un coste de mantenimiento, que eso ya luego lo veremos, como es lógico, porque hay que cambiar unos filtros.
periódicamente, en función de, volvemos al mismo, de la calidad de los filtros y demás. Pueden ser cada 6 meses, cada año, depende, depende qué equipo sea, ¿vale? Purificación del agua por medio de la destilación. Los destiladores de agua eliminan todo, básicamente eliminan lo que es el cloro, el flúor, metales pesados, nitratos, arsénico, y lo eliminan en un porcentaje muy superior a la osmosis inversa, sobre todo en tema de nitratos y arsénico y demás. Desventajas que tiene el destilador. Un destilador tiene un mantenimiento diario, cosa que no tiene una osmosis, porque después de cada uso la cuba se ensucia bastante y hay que limpiarla. A ver, el mantenimiento es sencillo porque se limpia con un poco de vinagre y le das con una bayeta y ya está, pero o dejando en remojo también con agua y ácido cítrico. Pero bueno, hay que hacerlo todos los días. Y para la gente que no quiere hacer nada, pues la osmosis es mucho más cómoda, ¿vale? Luego, además, aquí tienes un destilador que te destila 3-4 litros en 3-4 horas, por ejemplo, y claro, sale un agua tibia, caliente, que tienes que dejar que se enfríe, con lo cual tienes que ir acumulando agua en botellas y demás. No es como la osmosis que sale al grifo y ya está, ¿vale? O sea, te da un agua de mayor calidad, pero tiene el inconveniente del mantenimiento diario y de esa no disponibilidad inmediata del agua, ¿vale? No disponibilidad instantánea. Como único punto débil de la destilación, yo he comprobado que son los volátiles. Si hay muchísimos volátiles en el agua, pueden saturar el filtro y pasar a la destilación, con lo cual el agua saberte rara, saberte un sabor extraño. La verdad que es muy raro que haya esa cantidad de volátiles para que pasen a la destilación, pero puede suceder. Hay en zonas puntuales que los hemos detectado y se ha solucionado pues cogiendo el agua al destilador por paso previo de un filtro de carbono, por ejemplo, ¿vale? Un filtro de carbono se pasa al agua que se vaya a llenar al destilador y ya elimina esos volátiles o reduce la proporción y luego en la destilación ya le quita todo lo demás, ¿vale? El último punto de los que iba a tratar hoy son los descalcificadores de agua. Esto hay que tener claro que un descalcificador sirve para eliminar la cal. Luego también en función del tipo de descalcificador, pues también te va a eliminar restos sólidos de partículas, porque lleva también un filtro, ya un prefiltro, por así decirlo, de 5 micras para eliminar sólidos, pero no es un purificador en sí, ¿vale? Si es un purificador ecológico, el agua que sale la puedes tomar, va a estar mejor tratada que la que viene del grifo en sí, porque también elimina toda la cal y restos de impurezas y demás, pero no elimina flúor, no elimina metales pesados, o al menos no en la proporción que otro tipo de equipos, ¿vale? El descalcificador ecológico, la ventaja que tiene es precisamente que como no utiliza sales, pues no tienes que andar recambiándolas en el tiempo. Y luego, además, no necesita una irrigación continua para hacer el autolimpiado de las resinas internas, como sí que tienen que hacer los descalcificadores de sales. Por eso se dice ecológico, porque no tienen que estar tirando agua periódicamente para poder limpiar las resinas internas, ¿vale? Este tipo de equipos pues lleva un mantenimiento. En el caso de los ecológicos, que por ejemplo nosotros comercializamos de la marca Sical, tiene un mantenimiento anual mediante un kit que se suministra, bastante sencillo, y luego una vez a la semana hay que purgar el filtro para eliminar residuo por medio de un drenaje que tiene, y esa purga se puede ser manual o automática mediante un regulador. En un descalcificador de sales, la purga, digamos que la hace automática, lo que pasa es que gasta muchísimo más agua para hacerlo también, ¿vale? Bueno, la instalación de este tipo de equipos, ¿vale? Una de las grandes dudas que nos pregunta la gente, que también el hecho de hacer este webinario, es que nos dice, mira, yo quiero un filtro que me haga todo en mi casa. Ponme un filtro que me depure todo de casa. Bueno, se puede y no se puede hacer. Os digo por qué. Normalmente el filtro que se pone en la cometida general de agua, en la red de entrada de nuestra casa, para depurar todo lo que pase por la casa, suele ser un descalcificador, ¿vale? Descalcificador es lo que se pone porque así se evita que las tuberías internas de nuestra casa se acumule cal y se acaben obstruyendo, incluso los aparatos como la vajilla, lavadoras y demás pierdan vida útil por culpa de esta cal. El descalcificador sí se suele poner en la toma general, porque es un equipo que está pensado para reducir muy poco el caudal o no reducirlo. O sea, que no se pierda presión de agua en el hogar a pesar de que está haciendo la función de filtrado, ¿vale? Luego hay personas que quieren, te piden un filtro de carbono, por ejemplo, para ponerlo así, de esa manera, como descalcificador en la red general. Este tipo de filtros suele estar pensado para ponerlo justo en el terminal de consumo, o bien en el lavabo, o bien en la ducha, o bien en el grifo de la cocina.
pero no en la red general. ¿Por qué? Por el caudal que pueden meter. Porque si tú pones un filtro de estos, ¿vale? Para que te dé un caudal necesario de tal manera que no pierdas presión en tu hogar, o sea, que puedas ducharte y abrir un grifo a la vez, o incluso solo ducharte, tendría que ser un filtro grandísimo, muy, muy grande. De hecho, los filtros que se ven a nivel doméstico más grandes no dan el caudal necesario. Entonces, ese tipo de filtros lo que se hacen es ponerlo ya por debajo del fregadero o similar, ¿vale? Por eso siempre cuando la gente nos pregunta un filtro general, le digo, aparte no tiene sentido porque estarías hasta filtrando el agua del váter, ¿vale? Parece que no, pero por la cisterna se echan muchos litros al día también. Entonces también estar filtrando el agua del váter es un poco sin sentido, ¿vale? Digamos que es un derroche de medios. Entonces lo habitual, el descalcificador sí, se pone a la cometida general, pero luego ya en lo que es, en cada punto de consumo, se utiliza el sistema que más nos convenga. Por ejemplo, en la cocina, pues puedes utilizar un filtro de carbono en el fregadero, bien para fregar, para lavar la fruta, la verdura y demás, y luego tener un destilador para el agua de consumo, o bien tener una osmosis en el cual tienes agua de consumo y agua para lavar la fruta y demás, o directamente solo el destilador y con eso haces todo, o solo un filtro de carbono y ya está. Eso ya un poco en función de sobre todo del presupuesto del cliente y de la funcionalidad de cada aparato, ¿vale? Y del uso que se le quiera dar. Luego, por ejemplo, la osmosis es un sistema que va fijo debajo del fregadero, pero también tenemos una osmosis inversa nosotros en la web que también es portátil, que te la puedes llevar. El destilador lo puedes llevar también donde quieras. O sea, en función de la necesidad del cliente, nosotros recomendamos una cosa u otra y en función de lo que el cliente realmente necesite, ¿vale? Porque muchas veces las personas nos llamáis preguntando, pues eso, muchas cosas que tenéis en el aire porque no os hacéis una idea de cómo se puede purificar el agua, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos dicho lo de la instalación, ahora viene la parte más importante, las conclusiones. ¿Qué hacer y no desfallecer en el intento? Bueno, como siempre, lo que decimos, el agua que consumimos durante toda nuestra vida es en grandes proporciones, grandes cantidades, y es importante controlar su calidad, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta el agua que bebemos. Muchas personas, como ya hemos dicho, están obesas simplemente por la retención de líquidos, porque toman agua con mucho residuo y el cuerpo, como medio de protección, acumula líquido para poder disolver ese residuo y así eliminarlo vía orina. Y eso está bien de forma puntual, pero claro, si seguimos introduciendo residuos, residuos y más residuos, al final el cuerpo se hincha como un globo y no es capaz de evacuar suficientemente, ¿vale? Eh, a la hora de adquirir un purificador hay que valorar pues, el coste de compra del equipo, el coste de mantenimiento de ese equipo, la facilidad de uso y la facilidad de mantenimiento, la disponibilidad de agua, porque no es lo mismo una familia de 8 personas que una de 2. Todo este tipo de cosas hay que verlas, ¿vale? Si lo tenéis claro, perfecto, pero si tenéis que hacernos una consulta, no tengáis ningún problema en llamarnos y preguntar, ¿vale? En aguapurasvida.com nos asesoraremos en lo que necesitéis. Y sobre todo tener en cuenta que hay equipos que tratan en agua, pero que no la depuran, ¿vale? Hay mucho equipo que vitaliza, que no sé qué, que no sé cuál. Todo eso está muy bien siempre y cuando vitalices un agua que ya está previamente purificada. Pero si vitalizas un agua envenenada, va a seguir estando envenenada, ¿vale? El arsénico, por mucho que lo vitalices, sigue siendo arsénico. Eso no va a cambiar. El mercurio, por mucho que vitalices, va a seguir siendo mercurio. Esto tenerlo muy claro porque hay personas que lo obvian interesadamente o por desconocimiento, pero es algo que tenéis que contemplar, ¿vale? Así que lo dicho, como resumen, tener en cuenta que el agua la tomamos en grandes cantidades, que es muy importante que tenga una calidad adecuada, más hoy en día que la red de aguas no está como debería estar. Ya no es porque, claro, ahora como yo vendo equipos para depurar agua, pues no estoy libre de culpa, como se dice, pues soy parte interesada, pero ya antes de comercializarlo era muy consciente de cómo estaban las aguas que nos llegan a nuestras casas y por eso también me introduje en este mundo y he de decir que merece la pena ver un agua libre de tóxicos y de suciedad, ¿vale? Pues nada, os emplazo a que veáis el webinario que hicimos anteriormente sobre cómo beber agua y que lo complementéis con este. Espero que os haya servido para aclarar las 3 o 4 dudas que quería solucionar y nada, sin más, hasta el próximo webinario. Un abrazo.